antes que nosotros. Por eso, la conciencia de realidad que tenemos hoy no es exactamente la misma que teníamos ayer y sin duda no va a ser igual que la que vamos a tener mañana. El botón up o el top down, que son dos direcciones, en realidad implican a una sola conciencia, invita este artículo. Es el flujo botón up cuando la información viaja desde abajo hacia arriba, desde los sentidos hacia las áreas superiores del cerebro. Lo instintivo afectivo que decíamos al principio, ¿lo recuerdan? Es la señal cruda, sensorial, que aún no ha sido tamizada por valores o aprendizajes. Es el impacto inmediato de un olor, un sonido o la imagen antes de poder racionalizarla. Que después, milisegundos después, por cierto, pero después, entra al campo de nuestra conciencia. ¿Se acuerdan de aquel crujido de aquel sillón de mi abuela, de la que les hablé hace menos de 5 minutos? Repito, señal cruzada sensorial que aún no ha sido tamizada por la esfera cognitiva y que se devuelve al mundo totalmente producida. Y no tal cual la he vivenciado, incluso antes de que entre al campo de mi conciencia. Entonces hay un impacto inmediato y ese flujo es rápido, es instintivo, milisegundos cuando hablo de rapidez. Y en muchos casos imprescindible para la supervivencia. ¿O acaso ante el miedo por las dudas y antes de racionalizarlo no salimos corriendo? ¿O no temblamos? ¿O por lo menos no tenemos una sensación desagradable de que algo inminente nos va a pasar? En el flujo top-down el proceso es inverso. La información parte de las áreas corticales superiores, viene del mundo, es percibida por las áreas corticales superiores donde reside nuestro bagaje de experiencias, conocimientos, valores y por supuesto expectativas. Y desciende para influir en la forma en que interpretamos y respondemos ante los estímulos sensoriales. Es la capa que nos permite no reaccionar con sobresalto ante cada ruido en la noche, o reconocer que una figura borrosa a lo lejos es un amigo y no una amenaza. Alguien que para mí fue muy importante en mi vida me dijo un día: si estás en la oscuridad y es de noche y te saludan del otro lado y vos no sabes quién es por las dudas, trata de alejarte si lo percibes como con miedo. Una disculpa a posteriori es más valiosa que el riesgo al que te atienes cruzando para saludarlo sin saber quién es. En la actualidad nosotros, sobre todo en salud mental, cuando atendemos a un paciente en el cual podemos tener una escena no segura que trasunta riesgo, nos ponemos siempre al lado de la puerta. No queremos agregar otra víctima a la escena. El único ser padeciente es el sujeto enfermo. Pero en un cerebro sano, estos dos flujos dialogan y se equilibran constantemente. Y lo que es más angustiante para los que percibimos artificialmente un control que no existe, es que ese equilibrio, ese diálogo en estos dos flujos, se da en el mundo no consciente. Qué loco que es que la mayor parte de nuestra vida pase por nuestro mundo no consciente, por aquello que nosotros no tenemos en el centro del campo de la conciencia, por aquello que nosotros no nos damos cuenta que está pasando en nuestro cerebro. El bottom-up aporta frescura, inmediatez y reacción, mientras que el top-down añade contexto, interpretación y, ¿por qué no control? O por lo menos un control cultural, ético, moral, si se quiere. Cultural seguro. Pero cuando alguno de los dos predomina de manera desmedida, la conciencia de realidad se altera. En una psicosis esquizofrénica, por ejemplo, el bottom-up se impone, la conciencia se inunda de estímulos sin filtro y cada sonido o imagen puede interpretarse como una señal personal. Se construye así un delirio o una alucinación. En cambio, en el caso de las enfermedades como la demencia frontal o el Alzheimer, se debilita el top-down. El bagaje de experiencias y aprendizajes que antes modulaba a la percepción se ve erosionado
Y entonces el mundo se vuelve confuso. Neurobiológicamente, el tálamo es un filtro que se pone en el centro de la escena en este proceso constante y dinámico. Es el lugar donde estos flujos se encuentran y negocian. Es en gran medida el tálamo. Entre sus múltiples funciones, el núcleo reticular talámico del cerebro actúa como un filtro dinámico que decide que la información sensorial llega a la conciencia y que en esas condiciones se va a expresar o no. Durante la vigilia, ese filtro se abre y deja pasar señales rápidas, favoreciendo la atención y el procesamiento activo. Espérenme un segundito que estoy con un problema de señal. Tranquilos que ahí volví. En el sueño, en cambio, se desacelera su actividad y permite solo un paso limitado de información, generando usos del sueño y ondas lentas que protegen el descanso. Este sistema no actúa solo. El núcleo accumbens, además, es un núcleo específico al respecto, y el núcleo tegmental ventral cumple un papel clave como moduladores adicionales. Estoy hablando de núcleos cerebrales, de estructuras cerebrales, en donde interactúan estos botones que antes he mencionado. Si estos sistemas o sus neurotransmisores se alteran por el uso de fármacos, drogas o por lesiones, incluso por enfermedades, el filtro talámico cambia y arrastra nuestra conciencia de realidad. Nada más y nada menos. Piensen en personas afectadas por algún tipo de adicción o de pensamientos obsesivos, o el estrés que dificulta ese flujo constante en estos centros cerebrales antes mencionados. Esto puede ocurrir en forma gradual, como en el deterioro neurodegenerativo de las demencias antes mencionadas, o de manera abrupta, por una intoxicación, por drogas, por ejemplo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso al final con el licenciado Diego Fernández. O por qué no también en un episodio psicótico, cuyo epifenómeno se da por muchas causas. Entiéndase por un episodio psicótico una alteración grave en la percepción de la realidad, cuyo estado mental trasunta una conducta impredecible y por tanto de riesgo. Lo que todo esto revela es que la verdad que experimentamos es en gran parte producto de una negociación permanente entre el instinto y el control, entre los impulsos inmediatos y los aprendizajes acumulados. Esta maleabilidad puede ser peligrosa y nos hace susceptibles a la manipulación, a la distorsión informativa e incluso, ¿por qué no a veces, hasta el autoengaño? ¿Les suena? Pero también es una oportunidad. La misma plasticidad que permite que nuestra conciencia sea influida por factores nocivos, permite también que se fortalezca con el entrenamiento, con la educación y con las experiencias enriquecedoras. Probablemente la palabra clave sea la plasticidad. Nosotros utilizamos constantemente la flexibilidad. Aquella flexibilidad cognitiva o ideoafectiva o instintivo-afectiva que nos permita adaptarnos a los estímulos para no tener reacciones desproporcionadas con respecto a ellos. Me dijeron algo que no me gusta y reacciono de manera violenta, o por lo menos heteroagresiva, o autoagresiva, porque no en algunas enfermedades. Esa flexibilidad nos adapta tanto para los estímulos agradables o desagradables, percibidos en el campo de nuestra conciencia o no. Y esa plasticidad, si bien la mayoría de las veces inconsciente, también se entrena en el campo de la terapia, o por lo menos de todo aquello que nos ayude a la autoconciencia. Nuestra conciencia de la realidad no es un espejo, sino un campo de lucha en el cual intervienen múltiples sistemas y en donde influyen factores tanto biológicos como culturales. Un cambio químico en el cerebro, un nuevo aprendizaje,
un trauma, una conversación reveladora o incluso una noticia falsa puede inclinar la balanza hacia un lado u otro y, lo que es más grave, influir en nuestra toma de decisiones. Por eso, comprender cómo funciona este equilibrio no es solo un ejercicio intelectual, sino además una herramienta de autocuidado. Nada más y nada menos. Ni el instinto puro ni la razón pura son suficientes por sí solos. Necesitamos que un botón up y el top down se escuchen mutuamente, que se corrijan, que se complementen y que finalmente nos den una respuesta adaptativa para ser menos vulnerables a las enfermedades y a la acción constante y armónica al mundo discriminadamente conocido. El doctor Ignacio Brusco es el actual decano de la Facultad de Medicina, es neurólogo, es filósofo y escribió este artículo en el espacio Salud y Ciencia de BAE Negocios el 13 de agosto del 2025. Ha sido, colegas, una semana intensa. El lunes hemos empezado en un congreso internacional de psiquiatría y derechos humanos. Le agradecemos profundamente al doctor Navarro por la invitación. Ha habido numerosos exponentes en ese congreso. Más adelante les voy a compartir un poquito de lo que se trabajó y lo que se compartió. Hemos empezado también la cursada de medicina legal en la UDH, en la unidad académica del Hospital Borda, en donde corriente y habitualmente durante muchísimos años somos una cátedra histórica de psiquiatría y salud mental. Ahora también somos de medicina legal. El agradecimiento a los responsables de la unidad académica, a los responsables de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires por hacerlo posible, a todo el personal administrativo que se ha hecho eco de la propuesta y ha trabajado activamente, y sobre todo a los alumnos que confían en la UDH Hospital Borda y que se han anotado y que están cursando actualmente la materia de medicina legal con nosotros. Ojalá vengan nuevos desafíos y nuevas propuestas de nuestro UDH en este nuevo rol, además del que tenemos históricamente compartiendo psiquiatría y salud mental. Separamos y venimos con uno de nuestros columnistas habituales. Es un oficio peligroso, otro acertijo para FM Cristal y Radio Güemes, juntas en AM 1050. El dial que te invita a pensar.
Yo miro por el día que hermoso como un sol en la ciudad. Y si me escuchas bien, creo que entenderás. Porque yo esperé en vano que me dieras tu mano. De mis besos la marca debes salvar. Los monstruos acróbatas, los clowns, los acróbatas, los clowns. Mueven los hilos con 9:26 de la noche, 21:26 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Esto es Alfabeto para Locos. Les decía al final de la editorial que hemos participado en el Congreso, en el 8º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, que organizó el Departamento de Derechos Humanos y en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. Estuvo muy bueno. Lo organiza Finteco, una sociedad miembro de la Mundial de Psiquiatría. El presidente honorario de la Finteco es el doctor Miguel Ángel Materazzi, estuvimos con él. Y el vicepresidente, la vicepresidenta, perdón, es la doctora Inés Puig, ¿no? El congreso lo organizó el doctor Daniel Navarro. Y los miembros del comité científico fueron, bueno, por supuesto, la doctora Inés Puig, Carla Vendaraz, Paula Brucher, Ezequiel Mercurio, le mando un saludo a Ezequiel, Viviane Monteiro, Santana, y han participado exponentes de la talla de Raúl Zaffaroni, Iglesias, Cohen, el mismo doctor Materazzi, el mismo doctor Navarro, y ha sido un honor compartir un espacio con ellos. A mí me ha tocado hablar de... aquí por acá lo tengo, ya ni me acuerdo, pasó, y fue esta semana. Análisis de la estructuración de la personalidad, análisis de la estructuración de la personalidad, bien digo, para valorar imputabilidad. Basta con comprender y dirigir. Hemos hablado mucho de los que habíamos compartido antes en el espacio. He estado junto en una mesa al licenciado Oscar Peregrini, que habló de autopsia psicológica, y con el doctor Jorge Vocero, que habló de prescripción de psicofármacos, aspectos médicos legales. Así que para más información pueden ver la página psiquiatriaforense.com. Agradezco a las personas que lo organizaron por la invitación y bueno, seguimos en contacto y a disposición, por supuesto. Repito el saludo a el doctor Humberto Persano y a toda la cátedra en nombre de él, de la UDH del Hospital Borda, y a los alumnos sobre todo que han confiado en la propuesta de desarrollar la materia del grado de la UBA, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de Medicina Legal. Ha sido un placer, es un placer y es un enorme desafío para nosotros llevar adelante la propuesta. Vamos a compartir muchas de las cosas que hacemos en este espacio a medida que vayan transcurriendo los programas. Alfabeto para Locos es un lugar para compartir, transversal y sobre todo multidisciplinario, que lleva estos temas o que intenta hacerlo por lo menos de manera en que todos y todas los que compartan este espacio con nosotros se queden con algo para pensar, tal cual es el lema de la radio. A nosotros nos pueden escuchar por la FM Radio Cristal 94.9. Las redes sociales de la radio FM son en X, FM Radio Cristal, en Facebook Radio Cristal y por supuesto por la 1050 por la Güemes en todos las variantes radiales de la AM, por aire por supuesto, y también por la página y por el streaming. Para nosotros es un placer compartir en esta fusión de estos dos espacios tan prestigiosos, por cierto,
tener nosotros nuestro propio lugarcito. Tengo a mi amigo Emanuel Matías, el licenciado Emanuel Matías, en línea, si mal no me dijeron, ¿no? Emma, buenas noches. Hola, Guille. ¿Cómo Buenas estás? noches. Ahí te veo. Ahí estamos mejor. Estamos mejor, sí. Che, tendríamos que hacer aunque sea hasta que armemos bien el programa, hacer un príncipe del manicomio dentro del alfabeto, me parece, ¿no? Tenemos que traerlo Estaría muy bien, a sí, Franco. sí, sí. Tengo un mensaje ahí de Franco que si está del otro lado le mandamos un saludo y que no le contesté. Le prometo contestar ahora apenas salgamos de aquí. ¿Cómo estás vos? Bien, Guille, muy bien acá, por Salvador María, partido de Lobos. Ujú. Te veo muy cómodo, Eh, te veo muy tranquilo, pero trabajaste hoy. Se te nota que has trabajado vos Trabajé también. mucho. Sí, trabajé mucho. Así que, ¿Termina la bueno, semana un viernes o sigue? No, ya está. Por mí está bien. Ujú, perfecto. Sí, está bien. Primero quería felicitarte por la novedad de la apertura de la cátedra. Eso ahí fue en grosso, gracias. el hospital. Muy interesante, la verdad que me parece a mí que tiene un valor significativo, sobre todo porque inaugura un espacio, ¿no? Algo que no se había hecho y que se hace. Me parece que todo una intención manifiesta, digamos, ¿no? De lo que se propone, digamos, a veces desde lugares como con mucha vocación, ¿no? Con mucho empuje, termina teniendo sus frutos, así que felicitarte por ese lugar muy bien logrado. Espero poder estar en algún momento por ahí. Claro que sí, participando claro que con sí. vos. Mira que es para eso ese espacio, ¿no? Hay muchos alumnos y alumnas que se incorporan en cuestiones que, digamos, con mucha expectativa, considerando que están finalizando su formación médica nada más y nada menos, en un espacio de salud mental que, como vos sabes, vos conocés el hospital, es multidisciplinario. Hace mucho tiempo, incluso antes de la ley de salud mental, y tener medicina legal es como abrir una puerta nueva, que como vos dices que antes no estaba, así que para nosotros ha sido emotivo empezar. Hemos empezado aparte con 90 alumnos, o sea, teníamos un espacio para 30 y hemos arrancado con 90, la verdad que ha sido maravilloso, así que esperamos poder sostenerlo en el tiempo. Ojalá, Guille. Emma, Bueno, ¿qué tenemos para compartir hoy? Mira, tuve algunas repercusiones sobre el tema de la vez anterior, hace 15 días, cuando nos juntamos a charlar un poco sobre el uso de pantallas en las infancias. Sí. Genera preocupación, ¿no? Evidentemente, me parece que no solamente a quienes estamos en el ámbito de la salud mental, sino también a los padres, a la comunidad educativa. Creo que la comunidad educativa tiene ahí un rol fundamental, sobre todo porque es donde están las infancias en la mayor parte del día, ¿no? Y del tiempo durante la jornada lectiva, donde a veces el uso de pantallas también pasa a ser un inconveniente, porque se distraen bastante de los, vamos a decir así, de lo que deberían hacer o de lo que las propuestas educativas y pedagógicas. Pero más allá de eso, me parece que la escuela siempre ha sido, sobre todo en Argentina, que tenemos una educación gratuita, laica, ¿no? Son lugares de mucha potencia para introducir cambios sociales relevantes, sobre todo atendiendo a la dificultad y también a los tiempos que se viven, que a veces los padres y las madres están muy atestados de tareas. Y bueno, y me parece que la escuela es un lugar que los chicos pueden encontrar más allá de un efecto estrictamente educativo, también en términos, digamos, de la currícula, también modos de vincularse con los otros, ¿no? Entonces hacer una apuesta, digamos, en esos lugares, en donde me parece que hay una cuestión central en la escuela que es la cuestión estrictamente educativa, es decir, el cumplimiento de ciertos objetivos pedagógicos, pero también todos podemos rendir cuentas de la experiencia de, por ejemplo, de tener grandes amigos de esas épocas, ¿no? Grandes amigos que los hemos inevitablemente hecho a partir del juego, ¿no? Del juego tal como lo conocemos, del juego que involucra no solamente la relación con el otro, sino la relación con los objetos del mundo. Me parece que eso es una secuencia que se está viendo amenazada por la introducción de las tecnologías también en términos del uso de pantallas y de los juegos virtuales y eso. Parece que hay un declive de infancia basada en el juego que no va a ser sin consecuencias. Habrá que medir eso en términos de lo que suponíamos la otra vez, charlábamos, Guille, de si eso se supone que es bueno o malo, ¿no? Claro.
Sí. O por lo menos lo que Bueno, primero la gente nos pregunta. No hay buenos, a ver, parece ser que bueno inicialmente no es decir, no hay, no se calcula como un factor protector el uso de pantallas, es un factor de riesgo. Y en ese sentido hay que modularlo. El uso de pantallas se entiende así entonces como el abuso también, ¿no? Claro. Y hay que marcar una especie de parámetro para saber cuál sería el uso tolerado y el abuso, digamos, en donde me parece que el abuso se mide justamente en donde hay una renuncia a otros ámbitos, una renuncia a otro modo de vincularse con la realidad. Y me parece que el juego, sobre todo en las infancias, es un hacedor de subjetividad, es una diría yo, el modo más serio que tiene un niño de vincularse con los otros y con el entorno. Sí, por eso es que la relativización del estímulo de las pantallas, a pesar de que parece todo lo contrario en términos de espectacularidad, cuando uno ve las luces, las imágenes, los sonidos, la accesibilidad constante, la dinámica que maneja la pantalla, no deja de ser algo relativo en términos de lo que vos estás diciendo, ¿no? El compartir con los otros y poder entrenar esa convivencia, no solo el diálogo, sino la convivencia con un otro. Está bastante relativizado, por lo menos. Si no hay una construcción de un otro, porque no hay un otro detrás, hay alguien que te contesta. Exacto. Me parece que hay una contradicción. Sí, totalmente. Yo antes pensaba, vos sabés que a mí me pasaba que yo antes pensaba que cuando recién descubría todo esto, que esta porción de la pantalla le había salvado la vida a mucha gente. Mucha gente introvertida, mucha gente que le costaba comunicarse, que le costaba salir, que no podía hacerlo. Entonces esta forma de comunicarse sin un otro al frente que funcione como filtro o como inhibición, terminaba siendo saldada de esta manera, y cuando estaba la confianza suficiente, bueno, se provocaba ese encuentro. Al final no fue tan inocente el análisis. No, evidentemente, ahí hay una cuestión. El otro día hablábamos de cómo es una denuncia constante en el consultorio, la dificultad que eso provoca, ¿no? El tema de todo esto. De hecho, ahora hay una especie de retorno, vamos a poner en esos términos, habrá que por ahí conversarlo, pero hay un retorno a viejas prácticas de levante, como se dice, ¿no? Empezaron a ver esa especie de ideas de encontrarse en citas rápidas en los cafés, cara a cara, en donde hay como una especie de... Yo no conozco el asunto, pero estuve viendo ahí un artículo en donde los participantes tienen cierto tiempo para conocerse cara a cara con el otro, charlar, y van rotando, y después uno hace como una votación, pone en algún lugar quién le pareció de su agrado, y eso aparece ahí como el macheo, digamos, en una cuestión más analógica. Claro, tal cual. Es cuando habitualmente, seguramente alguno nos va a corregir del otro lado que conozca mucho más, es cuando hacen match. Habitualmente cuando se refieren de esa manera. A mí me impresiona mucho que a partir de esta virtualidad se construyen redes de contactos específicos para un tema determinado, desde charlar de política hasta de tener sexo. Me parece impresionante eso, que haya un circuito armado a partir de estos epifenómenos virtuales hacia encuentros presenciales muy específicos para fines determinados. Me parece hasta peligroso si se quiere, pero lo digo más desde el desconocimiento que desde del impacto, de la impresión que tengo, que desde el conocimiento real. Bueno, es cierto que hay como una segmentación, ¿no?, de los intereses. Cada aplicación o cada vinculación en términos virtuales también propone algo de eso. Hay como una especie de idea de licuar todo lo que podría generar alguna interferencia en el contacto que vamos a decir que lleva como fin, ¿no? Entonces hay una idea de saltear ciertos pasos. Eso también es una cuestión que vamos a decir así, parece que es la cultura preta por té, ¿no? Como la idea de estar listo para llevar. Eso es muy de la cuestión a donde todo vínculo también entra en una idea de demanda, ¿no? Como la ropa, bueno, también puede ser un modo de vincularse, ¿no? Y me parece que eso, como ahí está metido la cuestión por ahí del amor, eso empieza a hacer ruido en algún momento, no contiene todo, digamos, ¿no? Porque si no sería lo que viene detrás, la frustración. Sería todo mucho más fácil y evidentemente estaríamos todos más contentos si fuese que las cosas funcionarían tal como se pretende que funcionen. Pasa que bueno, interviene ahí seguramente cuestiones del desencuentro, del malentendido que el amor introduce entre los vínculos. Y digo el amor no solo el amor erótico, digo el amor en términos del lazo con el otro. Digo, esta idea de soportar al otro en su alteridad,
suele ser una idea que uno trata de escamotearla, no quiere encontrarse con eso, pero resulta inevitable, porque la imaginarización de los vínculos tiene un corto alcance, ¿no? Entonces después aparece como una especie de rebote, ¿no? Hay mucho de eso en el consultorio, Total. muchas salidas de uno y otro, y con ninguno y con ninguna aparece algo del orden del encuentro, tal como lo podemos esperar, como eso que sucede, ¿no? Sí, además, perdóname que te interrumpa, aparece lo efímero como algo negativo, cuando a veces lo efímero no necesariamente es algo negativo, pero se define como tal a partir de una circunstancia como la que estás describiendo. Claro, porque no está dada por las coordenadas del encuentro. Desde el encuentro tanto lo contingente, ¿no? Ujú. Es decir, que puede aparecer o no, y lo efímero podría ser en circunstancias, en todo caso, de un encuentro fallido, pero que tenga que ver con, vamos a decir así, una especie de trabajo sobre la idea del encuentro. Emma, te Decime. pregunto algo, te llevo un poquito a la secundaria y algo que me gustaría por lo menos ponerlo en tensión. Hace muchísimos años, vos sabés que yo tengo medio una idealización, o no sé si una idealización, pero una gran admiración con mi padre. Mi padre es médico rural y además era docente de secundaria. Entonces, mucho tiempo después de haberme recibido de la secundaria, haberme ido a otro lugar a estudiar, cuando iba a visitarlo, él me pedía que lo acompañe a sus clases. Y yo veía a veces hasta con cierto pudor que se los respetaba poco en las clases y que en las clases de mi viejo los chicos estaban en otra, hacían cualquier otra cosa menos prestar atención a la clase. Entonces yo estaba al lado de mi viejo y lo veía a él muy entusiasmado dando la clase y veía que los alumnos estaban en otra y me daba entre pudor, entre vergüenza y un poquito de bronca también, ¿no? Y cuando una vez termina la clase y yo un poquito cansado sin saber cómo decírselo, le digo, ¿pero cómo permites que pase esto? ¿O para qué vienes? Y él me dijo ese día, mira, la escuela antes que nada es un lugar de socialización. Yo no pretendo que aprendan lo que yo les digo y sobre todo porque eso que yo les digo de manera estática puede a veces ni siquiera ser cierto. Puede ser una imagen muy parcializada, con otras palabras me lo decía, por supuesto, ¿no? De lo que en realidad uno debería transmitir. Estoy de acuerdo, me dice, con la estructura formal de organización del pensamiento, pero estoy más de acuerdo con que la secundaria sea un lugar de socialización. A la secundaria se viene a socializar. En la secundaria somos todos iguales. En la secundaria todos tenemos que aprobar determinadas materias para recibirnos de la secundaria. En la secundaria hacemos amigos, aprendemos a respetar al otro. Aprendemos a dialogar con el otro, nos reímos con el otro y construimos vínculos con el otro. ¿Qué me importa si aprenden o no lo que yo vengo a decir, ¿no? Dándole mucho más importancia a la cosa social. Yo, por supuesto, en ese momento no lo entendía, ¿no? Te confieso, me pareció una ridiculez. Con el tiempo me doy dando cuenta de que tenía razón. Yo seguramente no me acuerdo de nada de lo que supuestamente aprendí en la secundaria, pero sí me acuerdo de lo que vos decías al principio, ¿no? Lo de los amigos, o por lo menos de cómo construir una amistad o un vínculo amistoso. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, exactamente así. Tampoco hay conocimiento que entre sin alguna deriva amorosa, digamos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener algún recuerdo de esas épocas, ya de años pasados, que por ahí no tenga que ver con el conocimiento impartido, sino con el modo en que eso fue transmitido, ¿no? Entonces me parece que entra en juego lo mismo, es decir, el vínculo con los otros en los procesos de socialización que se dan, sobre todo en la secundaria, en donde uno aprende también a querer al otro y también a enfrentarse con un otro distinto, a poder, me parece que es un poco el germen también del espíritu más bien revolucionario, en el sentido de poner todo, digamos, patas para arriba. Y que haya, digamos, en este caso como tu padre, docentes capaces de soportar que no sea su palabra la que tenga la importancia, sino poder ver que la importante está en ese lugar en donde aparece eso otro, digamos, eso otro que es la niñez que se va y esa juventud que asoma. Me parece que es un acompañamiento fundamental. Posiblemente sea más recordado tu padre por el gesto amoroso de sostener esa dificultad de la adolescencia que algún otro muy sabiondo que pudo haber dicho cosas muy interesantes, pero que a nadie les interesaba, digamos, ¿no? Tal cual. Está muy bien. Tal cual.
De hecho, de la mayor parte de las cosas que yo me acuerdo en las secundarias, de las macanas que me he mandado, o de la vergüenza que he pasado, o de los pudores, o de cuando me han dicho que no, o de cuando me fue mal, y de los contenidos, bueno, creo que muy poquito. Calculo que a todos nos habrá pasado un poquito de esa manera. Sí, por eso también cuando hay una crisis educativa, es cierto, pero me parece que la crisis educativa está en ese lugar, ¿no? En el lugar de no sostener la posibilidad del encuentro así, digamos, ¿no? El abandono Hay escolar una especie tiene su principal consecuencia catastrófica en términos de comunicación, de comunicarse con el otro, de invisibilizar a muchas personas, me parece a mí. Sí, hay una situación crítica en el ámbito educativo, me parece que viene por el lado también de querer, o sea, hay como una cuestión cada vez más técnica, ¿no? También hay una licuación de cierto orden, me parece, institucional, que no aporta, digamos, más que reacciones que habitualmente son, por más que se disfracen de medidas, digamos, más bien condescendientes, son muy punitivas, digamos. Pocas veces disfrazado un discurso mucho más inclusivo y después los efectos son totalmente segregativos. Es un análisis, digamos, por ahí es una cuestión bastante más profunda como para conversar, pero sí plantearlo como que hay una crisis en el sistema educativo y me parece que no tiene que ver con la transmisión de contenidos necesariamente. Porque sobre todo hoy por hoy, en términos de contenido, el acceso a información que a partir de las redes, de los computadores o de las inteligencias artificiales, me parece que hoy la escuela tiene que buscar un lugar que sería tal vez un retorno a ciertos aspectos que ha tenido, ¿no? Como ese lugar de pertenencia, ¿no? El orgullo de haber transitado por alguna institución, y no sé si te ha pasado, ¿viste? De cuando te dan el diploma, elegir a ese profesor, que habitualmente era el profesor que uno le tenía algún cariño y por ahí no tenía mucho que ver lo que enseñaba con lo que a uno le interesaba, ¿no? Tal cual. Pero había marcas, como decimos nosotros los psicoanalistas, sobre todo en esas épocas, son marcas de amor que después se van resignificando y nos encuentran seguramente después de mucho tiempo recordando cosas de ese tiempo en esas coordenadas, ¿no? En las coordenadas amorosas. ¿Te animas a compartir alguno de esos espacios que te ha pasado a vos en la secundaria? ¿Dónde has hecho la secundaria vos? Yo tuve dos espacios de formación secundaria. Uno fue en una escuela técnica, que lo recuerdo con mucho cariño, la Escuela Ragio, ahí en el barrio de Núñez. Y después me mudé al interior del país, a la provincia de Entre Ríos, a Ciudad de Concordia, donde terminé mis estudios en una escuela normal, salí con orientación pedagógica docente. Y justamente ahí hay una cuestión en la escuela técnica, había toda una transición de conocimientos que hasta el día de hoy, a pesar de que mi profesión me llevó por otros lados, me encuentro muchas veces realizando tareas manuales en donde aparece, digamos, un saber aprendido. Y recuerdo a los profesores que daban los talleres, porque ahí te enseñaban a hacer varias tareas, digamos, sobre todo de modificación de materiales, ¿no? Como lo era la fragua, o también algunas talleres de carpintería, trabajar con esos materiales. Recuerdo la transmisión de los saberes en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo el profesor se ponía a tu lado y te decía cómo, por ejemplo, llevar un metal de ciertas características a ciertos colores para que llegue al punto de fundición y ahí poder golpearlo. Entonces uno imitaba un movimiento y el profesor te guiaba muy con un ejemplo concreto, y vos ibas copiando un poco su enseñanza en ese mismo momento. Para mí tiene una potencia enorme eso, porque tiene algo de lo artesanal, porque cada vez y cada golpe es distinto, muy diferente a la impartición de un conocimiento, en donde, por ejemplo, la matemática es hoy y va a ser mañana del mismo modo, ¿no? Diga quien lo diga. Claro. A mí esa es una marca de mi escuela secundaria. Bien. ¿Y de la primaria qué te acuerdas? Si te pregunto así rápido. Sí, de la primaria recuerdo a los amigos de la primaria. ¿Tienes amigos de la primaria todavía? Tengo amigos de la primaria, creo que va a haber un amigo mío de la primaria pronto ahí por este programa, pero espero que pueda... ¿Ahora después de las 10 de la noche?
No, me parece que viene otro día. Ah, bueno, perfecto. Diego, no, Diego va a estar hoy también, 10:30. Bueno. ¿Es de la primaria, amigo de la primaria, Diego? Del jardín. Del jardín, wow. ¿En De dónde? la primaria. Ahí en el Ganaderos, en el barrio Belgrano, en Libertador y Ollero. Suena muy casual que los dos sean psicólogos. Bueno, habrá marcas de esos tiempos que nos llevaron a esos lugares. Seamos un poquito injustos y nombrame un maestro de la primaria. Marta, una maestra. ¿Te acuerdas de qué grado era? Primero y segundo. Primero y segundo. El maestro Egidio mío, primero, segundo y tercero. Era como más o menos el profesor Girafales. Entraba al aula, todos nos callamos y decía ¡tema! Y todos nos callamos y empezábamos la clase. Ahora, de conocimiento ni de casualidad, no me acuerdo de nada. Nada. Emma, el domingo estamos en veda electoral, no podemos hablar mucho de un tema muy actual de las elecciones, pero bueno, como nosotros hablamos mucho de fútbol también, quiero que compartamos un partido que se va a dar el domingo en el ascenso entre Temperley y Villa Dálmine. Y quería saber si vos, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un partido bien del ascenso. ¿Vos crees que este fenómeno en el partido de fútbol se da en un contexto específico distinto al del partido anterior hace 2 años? ¿Qué partido? El partido de Villa Dálmine y de Temperley que se va a dar el domingo entre las 8 de la... Este partido yo creo que no, o sea, no porque hay un partido jugado que parece que claramente se entiende, digamos, que hay jugadas que no están bien realizadas, digamos, ¿no? Que hay jugadas que entorpecen el normal desempeño del fútbol. Entonces, en ese sentido, me parece que va a haber me parece que si hay ese público imparcial que a veces no puede dar su El neutral. aliento, claro, su aliento para uno, hoy puede, tal vez, este domingo puede alentar al otro, ¿no? A las vistas de cómo fue que se desempeñó el local, digamos, ¿no? Embarrando la cancha y generando varios Sí. complicaciones. Tal vez sea un partido bastante reaccionario, pero sin mucha pasión en realidad. O que no despierte mucha expectativa, ¿no? Uno dice Dálmine, Temperley, con todo respeto a los dos grandes equipos del ascenso, ¿no? Está bien, pero es fútbol igual, ¿no? Es fútbol, y el fútbol tiene algunos principios que son fundamentales. Hay ciertas condiciones que son necesarias para el desempeño de ese deporte que tanto amamos, ¿no? ¿Se va a llenar la cancha o más o menos va a ser como vienen siendo los últimos partidos? No deja de ser un partido de mitad de campeonato, no. Entonces, pero bueno, hay expectativas igual porque eso puede orientar un poco de acá al final del campeonato, a ver quién va a estar ahí en condiciones de ser quien alce la copa, ¿no? Bien. ¿Vos crees que el futuro inmediato del fútbol va a depender un poco del resultado de ese partido? No necesariamente, no, porque queda todavía que un equipo está muy diezmado, el otro está rearmándose, tal vez pueda hacer unas buenas incorporaciones y llegar a un resultado mejor que hace 2 años atrás, pero me parece que es un partido que va a dar alguna sensación, no creo que más que eso por ahora. Bien, te noto bastante enganchado igual al partido, o sea, no estás como descreído, no es que veo qué onda el domingo, estás como metido. Estoy metido con la expectativa de eso, más de este partido, de lo que pueda desarrollarse en el resto del campeonato. Pero bueno, buscando un poco también poder disfrutar de un buen espectáculo, ¿no? Me parece igual hay uno de los dos equipos que está dando. No sé si es un buen espectáculo, pero un espectáculo al fin. Ahora en un ratito vamos a hablar con Raúl un poquito también de este partido, además de otros temas, pero lo traía a colación no solo por saber tu opinión o si estabas metido o no, sino porque me parece que este tiempo del fútbol ha traído más gente a los consultorios que a las canchas. Es cierto, porque en este desorden un poco hay un nuevo orden, ¿no? de cómo se disputan estos partidos, y en un contexto por ahí hasta de violencia, podría decirse. Hay asuntos en donde hay muchas participantes, sobre todo de la tribuna popular, que quedan sin poder ingresar a ver el partido de su equipo, o terminan un poco a veces frustrados por no entender muy bien en qué condiciones son excluidos de la tribuna,
Y entonces, bueno, me parece que también hay, por el otro lado hay una especie de ya de, no sé, diría yo, queda muy en evidencia que hay una decisión de alguna parte de la dirigencia del fútbol que haga que esto sea así, ¿no? Hoy hubo una situación interesante que por ahí muestra que uno de los dos equipos pudo, o por lo menos, digamos, ¿no? Hubo una especie de reivindicación de uno de los dos equipos en términos de lo que se estaba jugando. Creo que hay algo ahí que me parece que augura un poco de cómo va a ser el próximo domingo el partido, ¿no? Se vio bien en el entrenamiento de hoy, digamos. Totalmente. Me parece que en el entrenamiento de hoy ha habido un poco una unificación de criterios, incluso con personas que ven el fútbol de manera distinta, ¿no? Hay un tema, por lo menos, hacía mucho que no aparecía una jugada que nos admiraba a todos. Mira, a ver, el gol es el gol, o sea, la pelota tiene que entrar, pasar la línea del arco, digamos, y ahí hay como una cuestión, nadie no puede gritar un gol de su equipo, ¿no? Un gol es un gol, y por más tecnología, VAR o decisiones arbitrales que quieran llevar eso para atrás, digo, bueno, un gol es un gol, y a veces el gol, digamos, se grita y se festeja, y todos estamos en condiciones de hacerlo. Digo, a ver, como fue los goles de ayer de Messi, por ejemplo, parece que ahí hay, la mayoría lo grita, habrá algún anti-Messi, pero bueno. Claro, digamos, claro, sí, seguramente. De Messi, evidentemente. Evidentemente. Con respecto a esto, así te voy liberando ya, así puedes ir a descansar. ¿Vos crees que se juega más con pasión, que las pasiones dominan más que al raciocinio de lo que uno pueda armar para jugar en equipo, o al revés? No, las pasiones son totalmente, digamos, influyentes en estos asuntos. Me parece que no hay ahí, si bien hay digamos, también ideas de juego, ¿no? O filosofías, si se quiere, están apoyadas en alguna pasión. Hay pasiones que, como describían, digamos, los griegos, son pasiones tristes también, digamos, ¿no? Entonces, digamos, y pasiones que no. En sí mismas las pasiones son intensidades que te conmueven en un punto en donde casi no puedes operar desde la voluntad, ¿no? Entonces digo, sí, en estos partidos en donde aparece, digamos, una especie de interés general, las pasiones pueden estar convocadas a hacer lo suyo. Este domingo, ¿esperas ganar como sea, gol con la mano, en offside, sin VAR, o quieres ganar bien? En ese sentido, mira, con los años, Guille, me he vuelto bilardista. Yo soy bielcista, pero hay algo no entiendo los bielcistas. Porque sos psicoanalista, sos bielcista, si no, no hay otra explicación. No puedo entender. Claro, sí, porque nos gusta sufrir y entendemos sufrimiento como parte, digamos, inherente a la existencia y todo. Puedo hablar mucho de eso, pero no es el. Es una gran confesión. A Franco no le va a gustar esa confesión, porque te hiciste bilardista, te hiciste cognitivo, ¿eh? No, pero ¿por qué? Porque también en algún momento la vida te pone en situaciones en donde uy, ¿cómo te agarré al vuelo? No tenemos tanto tiempo de vista, a veces uno a veces tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya, pero me parece que sí, Bilardo también tiene en su filosofía, tiene una cuestión épica que me parece que es el punto en donde yo apoyo hoy mi decisión, la cuestión épica, no en la cuestión, vamos a decir así, estética. O sea que el domingo vas a ser bilardista. Yo siempre soy bilardista, soy bilardista a morir, siempre. El domingo soy bilardista, sí, porque no, te voy a decir la verdad, no me gustan ninguno de los dos equipos, claro, jugando. Uno soy hincha, y de ese que soy hincha, no me gusta cómo está jugando, pero ahí hay una pasión, entonces ahí voy a ser bilardista en ese caso. Bien. Y va a haber, yo creo que se van a dividir bien, como bien en el fútbol, en dos formas, ¿no? El que va a querer ganar como sea, o el que va a querer ganar jugando bien. A veces las pasiones yo creo que le ganan al buen juego, o al juego en común, o a que podamos ver un buen espectáculo. Y no sé en qué punto está tan mal que sea así. Habría que analizarlo más en profundidad. Pero bueno, no va a ser hoy que estamos en veda. Emma, lo con los efectos, me parece perfecto. Emma, ha sido un placer. Nos vemos el viernes que viene aquí en Alfabeto para Locos. Y bueno, descansá y buen fin de amigos.
Igualmente, abrazo gigante para vos y para los tuyos. Dale. Separamos y venimos con la segunda hora de Alfabeto para Locos. No encuentro sopa, postre ni ensalada. Hay botellas vacías de marcas extrañas. Las debo haber tomado. ¡Qué resaca! No pienso estar en Pinamar. No me excita cagar con Chabral. ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón. Reservé por ahí una gran suite. No pienso estar enero en Pinamar. Me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me voy al bolsón. Reservé por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme a mí, el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not? Siempre seguir la misma dirección. La difícil la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total. De tu mano me voy a soltar. Siempre seguir la misma dirección. La difícil la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total. De tu mano me voy a soltar. Dame un poco de tu amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame un poco de tu amor. Recibí una carta que me dice que tiene remitente, déjame de joder. Dos emisoras, un mismo latido. FM Cristal y Radio Güemes, AM 1050. El dial que te invita a pensar. Casas mudas y un farol que apaga las del sol y el rencor de aquella luna que se va por el espejo del retrovisor y no saber si uno ha de volver a ese lugar que amó y fue. Entre los ciegos, este alfabeto para locos, yo no sé qué preparó en su arcón la musa esquiva y gris del cantor. En la mitad de la oración vio el escenario de humo y de rubor, lleno de viento corredor, pues entendió que es tocar sabiendo que no alcanza, cuando te comen hasta el alma, ser corazones de los otros es un oficio peligroso, otro acertijo para ciegos, un alfabeto
del licor, teclas que transpiran, transpiradas de otras vidas, sin saber lo que doy, cansado de soñar, los sueños por la mitad, me escapé, marqué 3 y así como me ven sin vanidad, sembré. Esta semana el Congreso de la Nación dejó sin efecto el veto del Poder Ejecutivo con respecto a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué tienen de especial las madres de niños especiales? Esta es una carta que me mandó la mamá de un paciente. En primer lugar, me dice, tienen un poder de reacción que es envidiable. Todas han debido superar el trance del diagnóstico y sacar fuerzas de la flaqueza. Pensemos después de recibir una noticia, ¿qué es lo que nos pasa? Nada es igual. Ya no es igual ni el sol ni la lluvia. No son iguales los bebés ni las mamás y todo lo que me pasa en el mundo. Todo cambia, es un antes y un después del diagnóstico que vos me das. Y ante ese cambio, el ancla es la madre, es la que aprende, es la que enseña, dice. De golpe y porrazo su rol de madre se ha visto complicado y ella nunca había considerado siquiera esa posibilidad. Esa madre dispuesta a ser simplemente madre. Ha debido aprender a cumplir tantos roles, médico, enfermera, terapista, maestras, al mismo tiempo que cumple el papel de madre, por supuesto. Las madres especiales ven a su hijo especial a través de un cristal de un tinte distinto. Lo aman y lo miman, lo protegen, lo cuidan y lo evalúan constantemente. Quizás solo lo miren como hijo cuando esté dormido. Las madres especiales también se ven presionadas por el entorno. Nos sentimos siempre en situación de examen, me dice. Vamos por la calle escudriñando la expresión de los caminantes, que los caminantes sienten, y eso exige la sociedad, y miran los logros de sus hijos con asombro, y se lo hacen saber mientras siguen sufriendo en soledad. Las madres tienen el privilegio de conocer el momento de profunda felicidad y satisfacen que las madres en comunes a veces no saben apreciar. Se satisfacen, perdón, lo que las madres comunes a veces no saben apreciar. Cada logro, cada progreso será motivo de una alegría sin par y darán fuerza para seguir adelante. Las madres especiales trabajan y reeducan a tiempo completo. No lo deberían hacer, pero es tal el ansia de ver bien a sus hijos, de alcanzar las metas deseadas, que no dejan y siempre incorporan lo pedagógico en las circunstancias más informales. Cuando discuten un tratamiento y plantean que no están conformes con el mismo, deberán soportar que algunos las miren con suficiencia, como planteando que aún no han asumido la realidad del diagnóstico. Esta madre me estaba diciendo esto a mí. Y tienen el privilegio de conocer cada momento con profunda felicidad. Ellas deberán retirarse sumisas, salvo algunas que son las que rompieron las cadenas, sabiendo que en su fuero íntimo que tienen razón por tener aspiraciones para sus hijos sin deber conformarse con lo que se les concede formalmente desde un profesional. Y lo más es que las madres especiales tienen días de 24 horas como el resto de las madres y que ese lapso deberán atender a todo lo estrictamente pertinente a su rol. También el terapéutico, como si esto fuera poco, deberán sobreponerse a los obstáculos, superar los prejuicios, enseñar con el ejemplo y tener la paciencia que habitualmente se les pide. También las madres especiales deberán contar con una dosis de realismo supurativo que les permita aceptar
que su hijo no va a alcanzar ni alcanzó las expectativas que se habían fijado con anterioridad. Aceptar que el hijo no tiene un rendimiento óptimo esperado para la sociedad en ese momento, los que aparecen en los libros o en los medios de comunicación, y deberán reconocer esa situación y aceptarla, y aún así, sin bajar la guardia, plantearse nuevos objetivos más acordes con esa persona que es su hijo. Ellos sentirán en ese momento que están solas, que fracasan, que hicieron algo mal, y deberán superar ese momento con honestidad. Por eso nos pareció que debíamos reflexionar acerca del papel de las madres especiales, me dice al final, que algunas veces están acompañadas por padres y otras veces no. ¿Qué tan miserable se puede hacer para no tener en cuenta esta situación? Tengo la fortuna de conocer muchas mamás así de especiales. En esta ocasión simplemente le agradezco a esta mamá por haberme enseñado tanto a partir de una postura probablemente de manera involuntaria, pero postura al fin soberbia o por lo menos de subestimación ante las circunstancias sobre las que se estaban operando. Así que mamá, gracias. Separamos y venimos con Raúl. Vení a probar el mejor café de origen colombiano a Cafetería Bogotá, en el corazón de Recoleta, Montevideo 1300, frente a la Plaza Vicente López, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cafetería Bogotá. Thanks for the way. Aquí en Alfabeto para Locos y considerando el contexto, hasta me permito imprudentemente hablar de fenomenología, vamos a seguir hablando del partido de fútbol del cual hablábamos con Emma, con algunos acápites especiales. Raúl Grassi es periodista y forma parte de Alfabeto para Locos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Guille, buenas noches. Placer, amigo. Igualmente, excelente metáfora la de Temperley y Villa Dálmine. Sí, la verdad que no queremos romper la veda, pero a la vez que estamos sumidos en este contexto y no queremos dejarlo pasar, y bueno, queremos hablar con alguien más experimentado para que nos explique qué se juega en este partido y qué es lo que quedó afuera, sobre todo. Sí, era difícil hablar hoy caminando por la delgada línea de la veda, pero también era difícil hacer esta columna sin hablar de lo que se juega el domingo, entonces estábamos ahí en ese tironeo, ¿no? Uh-huh. Es necesario, me parece, que hablemos de eso porque estamos inundados de eso. Nosotros en la práctica profesional que tenemos en salud mental estamos realmente desbordados y a veces nos cuesta mucho salir de ahí. Por eso quería que vos por lo menos nos ayudes un poquito a entender qué se juega el domingo y cómo viene el partido. Sí, voy a intentar, no creo tener la capacidad que tuvieron ustedes para trabajar sobre la metáfora, lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero ahí vamos. Mirá, en principio hay que decir que para algún desconectado lo que se vota el domingo es el armado de las cámaras provinciales, digamos. No son los senadores nacionales representando a la provincia de Buenos Aires, sino que son directamente los senadores de la provincia. Dividida la provincia en 8 secciones y ahí es donde empieza esto del partido. Por lo que ha pasado últimamente, no sé si a vos, Guille, te gusta la comedia para seguir buscando metáforas. Sí, claro. No sé si te pasó alguna vez que estás viendo una comedia y no te entra por ningún lado. No hay ningún chiste que te caiga bien hasta que te entra. Hasta que hay un chiste que quiebra todo, que puede con vos. Y eso pasa que posteriormente te acordás de esa comedia y te empiezan a causar gracia aquellos chistes que hasta ese momento no habían pasado, ¿no? Como que ese quiebre no solo... a partir de ese quiebre no solo te empezás a reír de la comedia, de lo que viene, sino que viene con retroactivo, ¿no? Como que esos chistes empiezan
Porque a veces se significan, además tienen otro significado en el momento que los entiendes. Tal cual. Bueno, me parece que a Villa Dálmine esta semana le está pasando eso. Me parece que el último chiste que ha caído sobre las espaldas de Dálmine ha hecho que todos aquellos chistes que han tenido que ver con la salud, que han tenido que ver con otros temas vinculados a la corrupción, con otros temas del pasado que parecían que no causaban gracia, que no entraban, a partir de un hecho crucial, que fue lo que pasó en estos últimos 12 días, ha hecho que este equipo no sea el mismo y quizás nunca vuelva a ser el mismo. Recién yo escuchaba que hablaban con Emma de que el partido sigue, ¿no? Que esto no es un partido definitivo el que se juega este domingo, pero sí me parece que hay un equipo que salga como salga el domingo, ya tiene un camino, un sendero, va hacia un lugar fijo de que no va a poder salir. Eso es una sensación, más que una sensación, es apoyarse en los hechos antecedentes de otros partidos que se han jugado en nuestra historia reciente, que marcan un poco un quiebre y que es dificilísimo retomar el torneo y seguir participando de un torneo como si nada hubiese pasado. ¿Por qué crees, Raúl, que hemos llegado a tanto espanto, a tantos chistes que se parecen más a la tragedia que a la comedia? ¿Por qué recién ahora entra ¿Por qué recién pasa ahora? Porque hasta parece coyuntural. Alguno que por ahí no está tan consciente de lo que estamos jugando todavía partidiza una circunstancia que se suma a la gravedad de todo lo que estamos pasando y que podría decir tranquilamente, bueno, ahora que están en campaña, ahora en época electoral salen todas las cosas, como si lo anterior no hubiera sido importante. ¿Por qué ahora nos impresionamos si antes con las barbaridades que se hicieron no pasaba nada? ¿O qué hipótesis tienes vos al respecto? Sí, hay que hacer un poco de camino hacia atrás, ¿no? De desandar varios torneos, pero me parece que no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Entonces era tal el espanto que con un equipo que haga determinadas promesas solamente y se cumplan y queden encapsuladas y cierto acompañamiento mediático se podían mantener. Entonces todo lo que pasara por fuera de esas promesas y no se pareciera a lo que era lo anterior o lo que nosotros creíamos que era lo anterior, alcanzaba. Bueno, evidentemente, como volvemos a la metáfora anterior, cuando se produce el quiebre y decís, bueno, o no sos tan distinto o sos peor, digamos, esto en términos generales, ¿no? No estoy hablando de alguien que pueda analizar los pormenores y el porqué de cada acción, sino en términos generales de un electorado. Entonces, en esos términos generales me parece que el cimbronazo hizo que todo eso que yo veía es como una relación, ¿no? Esa idealización que uno hace del otro, bueno, se derrumbe de golpe y empiecen a pasarse facturas viejas, ¿no? Como del pasado. Entonces ahí me parece muy interesante la opinión de ustedes, ¿viste? Como, bueno, así funciona esto en masa, ¿no? Como en sociedad. Entiendo. ¿Vos crees que este domingo se va a jugar más con pasión? Yo he visto odio de los dos lados, Sí. Y la verdad que eso me provoca mucha tristeza. Además de frustración y además de que me baja totalmente las expectativas de una circunstancia. ¿Vos tienes alguna posición al respecto? Yo sé que cada uno de nosotros tiene un equipo de preferencia, como todos, ¿no? Pero al margen de eso, a mí me entristece mucho que se odie. Y yo no sé si eso termina imperando sobre el espanto del cual estamos hablando, ¿no? O sea, bueno, esto sabemos que recién hablamos de la cuestión de la ley de emergencia de discapacidad, ¿no? Que yo no puedo creer que estemos discutiendo esto. La verdad no lo puedo creer, me resulta desagradable, un montón de cosas, pero más básicamente me resulta desagradable, espantoso. Pero el domingo, cuando nos pongamos la camiseta y vayamos a la cancha, yo no sé si va a ser este espanto o las pasiones, el odio, por ejemplo, es lo que va a terminar dominando la toma de decisiones. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo
no tengo dudas que eso va a pasar. Lo que deberíamos analizar es por qué llegamos a ese punto, ¿no? ¿Por qué un eslabonamiento de circunstancias ha bajado tanto el nivel de la discusión en estos equipos que se llega al barro, ¿no? A la cuestión hasta carnal, te diría. No quiero hablar como la violencia como un hecho aislado, como si fuese descolgado de una fruta que se cae de un árbol y ya, sino que ahí no hay atrás un árbol, una raíz, una cuestión a tener en cuenta de grupos dominantes que abonan todo el tiempo ese tipo de cuestiones. Pero yo no tengo dudas que el terreno en el que se está jugando es violento, es pasional, pero todo tiene que ver con una bajeza y un declive que los hechos nos han mostrado que viene hacia abajo, ¿no? Como una cuestión ahí, un nivel tan bajo de discusión y todo pasa por la inmediatez, como el mundo en el que estamos viviendo. Entonces la búsqueda de lo inmediato, de salir en un reel, en una escena, de que te hagan un shot, y entonces viene un insulto, y ese insulto es contrapuesto con un insulto aún mayor, y viene una denuncia que aunque sea falsa la tengo que decir porque me va a poner en el lugar determinado. Bueno, eso es un caldo de cultivo. No quiero decir de nunca acabar, porque tengo la esperanza, así como creo que la tenés vos y la tenemos todos, que el domingo en un escenario normal se empiece a normalizar un poco esto, ¿no? Pero respondiendo por sí o por no a la pregunta, yo creo que sí, que esto se está jugando en el terreno de hasta la cuestión vulgar, te diría. Vos sos analista y tienes mucha más, tienes una visión un poco más expandida de las circunstancias. ¿Vos realmente tienes una posición un poco esperanzadora de las circunstancias? ¿Vos crees que a partir del domingo se va a empezar a jugar otro partido? Yo no sé si es mejor o peor, pero no tengo dudas que se empiece a jugar otro partido. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, Temperley, en términos de masa, no en términos solamente partidarios, sino en términos de lo que representa, ha logrado organizarse siempre en base a lo que dispone su enemigo, a lo que dispone Dalmine, ¿no? Entonces siempre a Temperley lo ordenó el enemigo, y a partir de ahí se organizó y pudo avanzar. Lo que no pudo nunca es terminar de tener el poder cuando conduce. Entonces está en ese momento Temperley, ¿no? En el momento de esa reorganización, disponiéndose a lo que el enemigo dicta. Entonces me parece que así como en el 14 y 18 de diciembre del 2017, Temperley empezó a ganar un partido que tendría su final 2 años después, pero que lo empezó a ganar ahí. Este es el momento ese. Si yo vengo en el tiempo, si tengo que hacer una analogía, este es el 14 y el 18 de diciembre del 2000. ¿Se entiende, no? Claro que sí. A lo que voy. Esto no quiere decir que este Temperley sea el mismo Temperley de aquel momento. Hay una maroma ahí que hay que... Es bueno que haga esa salvedad, porque no es lo mismo, porque si vamos a decir que vamos a lo mismo, ¿no? Claro. Incluso sacándolo de términos dirigenciales, y hablando únicamente de la hinchada de Temperley, la conciencia de la hinchada de Temperley siempre estuvo en el punto de la resistencia. Entonces ahí se siente cómoda. En ese lugar se siente como, bueno, estoy en mi salsa, yo esto ya lo sé, ya lo viví, ya lo puedo resolver. Desde hace 70 años que lo resuelvo. Ahora bien, ¿qué pasa con Temperley cuando a partir del domingo? ¿No? ¿Qué pasa con Temperley después del domingo? Eso es lo que Temperley todavía no pudo terminar de concebir, como para decir, bueno, todo este potencial que nosotros tenemos para la resistencia, bueno, ahora nos toca ganar el partido. Ahora que ganamos, bueno, eso estoy... Vos decime si No, vos seguí, quédate tranquilo. De hecho, yo te iba a decir, saliendo un poquito de lo que va a pasar el domingo, creo que está permitido,
Escuchaba a un comunicador muy influyente, muy hincha de Temperley, entre comillas, por supuesto, desde ya, que decía que Temperley nunca tuvo el poder, que ganó elecciones pero que nunca tuvo el poder, que el poder real está en otro lado. Entonces eso también tiene mucha... creo que fue Pedro Rosenblatt en su medio en Gelatina que lo decía, o por lo menos lo vi en un reel, no me acuerdo muy bien. Y me da la impresión de que fue así siempre. El poder está en otro lado, ¿no? Después discutimos qué es el poder otro día cuando se puede hablar un poco más claramente. Sí. Yo quiero hacer una salvedad con eso. Yo acuerdo 95% con eso. En términos económicos y de poder, lógicamente que el poder nunca se tuvo, pero sí Temperley conformó una base dispuesta a poner el cuerpo en la discusión, ¿no? Y en ese poner el cuerpo hay dos opciones claras. Una es la opción de revolucionar, que claramente Temperley no lo hizo, y la otra opción es la de subordinar. Y en esa subordinación sí hubo un momento en la historia en el que, bueno, esto es tuyo, pero por ahora lo voy a manejar yo, ¿no? Como vamos a poner esto en función social, y a partir de ahí vamos a darle beneficio a toda la hinchada de Temperley, que hace mucho que no los tiene. Entonces, es verdad que nunca tuvo el poder real completamente, pero sí ha subordinado una parte de ese poder para brindársela o distribuirla en otra parte. Es interesante, es un tema de nunca acabar esto, ¿no? Porque venimos discutiendo esto hace mucho y no lo resolvimos, y por eso está el tema como está, pero es una hermosa discusión esa de cuál es el poder verdadero, ¿no? Claro, tal cual. Yo creo que cuando tengamos tiempo de hacerlo de una manera un poco más holgada y sin tanto eufemismo, lo vamos a poder desarrollar si a vos te parece y si te enganchas con el espacio, por supuesto, que para mí sería un honor. Es un tema apasionante. Déjame agregar una pequeña, porque si no va a quedar para que esto para la próxima discusión. Lo que no pudo hacer Temperley, a pesar de la subordinación del poder y etcétera, y todo lo que venimos hablando, fue detener la concentración. Y ahí es donde tenemos que ver qué le pasa a Temperley que llega hasta determinado lugar. Eso sería como, no sé si dar en el clavo, pero nos abriría un panorama de cuáles son las tareas. Dale, antes de hacerte una pregunta de algo que me habías propuesto hoy a la tarde cuando hablábamos en la preproducción del espacio, ¿tienes algún pálpito para el domingo? ¿Temperley o Villa Dálmine? No, más allá de los pálpitos y del trabajo que estuvimos haciendo en la semana con algunos compañeros que se dedican a datos. Analizar el partido y las jugadas. Analizar el partido, claro. Como me decía un amigo que se dedicaba a otra cosa, decía, va a ganar chiquito. Va a ganar chiquito. Sí, va a ganar, Temperley va a ganar chiquito. Mirá vos. Sí. Mirá, eso es lo que creo. Bueno, veremos. Incluso si se da eso, vas a recorrer los 8 o 10 canales de noticias que hay en la Argentina, que es el canal de Sudamérica que más canales de noticias tiene, que transmiten 24 horas aparte, no es solamente en cantidad, sino que más tiempo en vivo tienen en Latinoamérica, y todos van a ganar. Si se da ese resultado, en principio van a ganar todos. Después, cuando se empiece a desmenuzar, vamos a ver otros relatos. Pero en principio va a haber muchos ganadores el domingo si se da esto que yo te estoy diciendo. Bien. ¿Va a ir mucha gente a la cancha? Poca. No sé si poca, menos de lo habitual. Menos de lo habitual. Siempre va entre el 73 y el 76. Apenas va a pasar el 60 y pico por ciento de la cantidad. Lo tienen estudiado a priori. Mirá vos, qué bueno. Sí. Mirá, igual para mí estuvo buenísimo que este partido se haga visible. Antes este partido se perdía en medio de otros partidos de primera o de otras divisiones. Eso me parece que es la parte positiva. Sí, que incluso esperemos que porque viste que este partido, la imagen de este partido son los titulares, pero después juegan los suplentes. Claro, exacto. Me parece que esta visibilización del partido va a hacer que en algún momento eso también termine. Bueno, este es el jugador que a mí me va a representar. No votar la imagen, sino votar a aquel jugador que en cancha te va a representar, ¿no? Como eso me resulta interesante. Me parece que es factible que pueda empezar a pasar. Claro. ¿Estás de acuerdo con los jugadores testimoniales, con lo que entran y salen en el momento?
Eso no, por eso ahí... Hay gente que sí, ¿viste? Hay gente que sí, que está de acuerdo con tal de ganar. Sí, digamos, lo que pasa es que esto se ha vuelto, como veníamos hablando, tan carnal y tan violento y tan sucio que decís, bueno, ya que los escuché hablar con Emma, digamos, si hay que apelar al bidón, apelamos al bidón. Total. Pero en términos reales me parece que estaría bueno que cada habitante de su pueblo, de su barrio, de su municipio, sepa quién es el jugador que lo va a representar en cancha y no que me pongan a otro que después no lo va a hacer, digamos, ¿no? Que puede ser muy bueno y que puede ser loable lo que esté haciendo, tanto por uno como por otro, pero me parece que acá esto nos permite un puntapié de decir, bueno, mira, en definitiva, el más cercano a vos en la cadena de poder es este hombre que está acá a la vuelta, digamos, está en tu municipio o está en tu... Claro. Eso me parece que a partir de ahora puede empezar a cambiar. Como decías vos, este partido se perdía mucho. De hecho, si vos preguntás a cualquiera, incluso a los más informados, no te estoy diciendo que al hombre de a pie, como le llaman a los más informados, le preguntás a quién puso en este partido, en el partido anterior, y estoy seguro que no lo sabe. Mirá vos. Mirá, sí, claro, sí, creo que sí, que tienes razón. Seguramente se acuerde del partido mayor en el que se perdió pero no a quién, qué pasó en este partido. Exactamente, de eso no se acuerda, sin ninguna duda. Mirá, me habías propuesto un tema que a mí me parece un temón, también tenemos un ratito así que lo podemos desarrollar. Te lo voy a hacer en forma de pregunta, no sé cómo lo pensaste vos, pero ¿por qué nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente? Es un temazo. Yo no tengo la respuesta teórica a eso. Lo que sí me parece que es tremendamente paradójico que todo parece que se juega en la provincia de Buenos Aires. Claro. De esto lo podemos hablar porque no tiene nada que ver con el partido del domingo. Esto es una cuestión más... Esto es histórico. Vamos a hacer un raconto histórico. Lo hacemos rápido porque ya hablamos mucho del partido, pero para no robarte más tiempo, pero es totalmente... Hace muchos años que vengo diciendo esto, de por qué pasa esto, y no hay una sola explicación. Seguramente las particularidades sean lo que abunden, entonces en esa particularidad podemos encontrar la razón de por qué pasa, pero no hay gobernador electo de la provincia de Buenos Aires que después haya sido presidente electo de la nación. Claro. Es decir, vamos de atrás para adelante y nombro los tres que se vienen rápidamente del comienzo de la última democracia hasta aquí. O sea, desde el 83 hasta acá, pero empecemos de atrás para adelante. Daniel Scioli tiene 2 mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene eso intangible que llamamos aparato, pero que sabemos de qué se trata, pero que no lo podemos explicar, y pierde las elecciones. Entonces uno ahí podría decir, mirá, pierde las elecciones a presidente, pero también se perdió la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí podíamos tener la primera lectura. Pero ahí rápidamente retrocedemos en el tiempo, y el anterior gobernador que fue candidato a presidente fue Eduardo Duhalde, 8 años, el mismo aparato del que estábamos hablando, pierde las elecciones con De la Rúa en el año 99, con su partido aún reteniendo la provincia de Buenos Aires. Es decir, ya el argumento anterior quedaría fuera de contexto, digamos, ya no podría ser por eso. Capaz que lo de Scioli sea por eso y lo de Duhalde sea por otra cosa, pero por la misma razón no es. Y hay un tercer hecho mucho más paradójico, que ahora está de moda porque está la serie de Menem en la tele, que la recomiendo, sobre todo para remover la historia, no por una cuestión de arte solamente, sino para tocar algunos cables en la cabeza, que es el caso de Cafiero. Cafiero llega a la gobernación de Buenos Aires en una democracia reciente en el año 87. Y en el año 88, con De la Sota como candidato a vicepresidente, como candidato a presidente, y De la Sota como candidato a vicepresidente, es decir, las dos provincias, después está Santa Fe, que más convocatoria tendrían, pierden la interna con un riojano. Ni siquiera llegan a las presidenciales, pierden la interna. O sea, el tipo tenía todo el aparato, más el aparato cordobés, no le puede ganar una interna partidaria. ¿Tienes un por qué ensayado o una hipótesis, aunque sea? Eso es muy loco, ¿eh?
Es verdaderamente, y aparte, estas hipótesis que nosotros podemos ir ensayando van saliendo, ¿no? Bueno, uno por el desgaste de los 8 años, decir, bueno, Dualde tuvo 8 años, está vinculado a la convertibilidad, Scioli pierde la provincia, ya lo de Cafiero es un poco más inexplicable, pero después si vos vas para atrás, tampoco lo hubo de 1862 para acá. O sea, desde Mitre, que fue el primer presidente electo, no fue el primer presidente, pero sí que se tuvo la posibilidad de elegir. Hasta acá no pasó. O sea, Dualde tuvo sus meses de presidencia, pero fue en asamblea por el problema del 2001, digamos, y los 5 presidentes de una semana, después de la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá, Camaño, y después de Dualde, pero no es elegido por el voto popular, no tiene la legitimidad del voto popular. Entonces, no tengo yo el por qué fuimos encontrando particularidades que seguramente vengan al caso, pero no hay una razón firme de decir, bueno, esta es la razón porque el gobernador bonaerense no va a hacer o no podrá hacer. Entonces, pensemos esto y ahora volvamos al partido. ¿Por qué es tan importante el partido del domingo? Claro. ¿No? Ahí empecemos a tratar de deshojar. Sí. ¿Qué va a hacer Temperley con esto? Con este dato fáctico, claro, ¿no? Con el resultado del partido. Hay un dato, porque más allá de que nosotros no podamos desentrañar y desenmarañar las razones por las cuales esto ha pasado, hay un dato fáctico que es que, bueno, Temperley tiene una posibilidad de acá al 2027 de rearmarse en base a qué lo va a hacer. Claro, tal cual. Y considerando que hay circunstancias que no dependen ni de Temperley y probablemente muchas, tampoco de Dálmine, ¿no? Pero parece una eternidad con lo efímero que está haciendo el tiempo últimamente, el 2027, para ver quién va a llegar a la final. Pero bueno, es muy interesante hacerse redondo porque uno puede entender, como dices, qué se juega en el partido del domingo. Tal cual. Y a mí esto es ultra personal, digamos, no está basado en ninguna. No tiene ciencia esto atrás, no hay estudio previo. Cada vez que pienso en el 2027, me parece lejos y me parece mañana al mismo tiempo. ¿Por qué mañana? Eso me llama la atención. Me empezó a parecer mucho más mañana a partir de los hechos que a Dálmine lo sacan de partido. ¿Lo sacan de partido? Me parece que estos hechos, esto es lo que tratábamos hablando al principio, me parece que estos hechos hacen que Dálmine tenga un camino definido. Que es hacia, no quiero decir el descenso. No, pero se entiende. Esto no quiere decir que lo ponga Temperley en partido. Claro. ¿No? Hay un rearmado que puede ser que en el Nacional B, no sé, venga del interior del país algún equipo fuerte y se junte con algunos porteños, digamos, y se reagrupe ese poder real del que hablábamos antes bajo otras banderas. Pero sí estoy seguro de que estas balas, estos chistes que venían entrando, hacen que el camino el boleto picado, ¿no? Como se dice. Entiendo. La última, y te dejo tranquilo, que tenemos el otro columnista en línea. ¿Por qué recomendaste Menem? Me quedé pensando en eso. ¿Por qué recomiendas Menem? A mí me encantó, pero no me puse a pensar porque te escuché ahora y me ponía a pensar por qué. Sí, hay una cuestión ahí, dos cuestiones básicas. La primera es que es la cuestión farandulera, ¿no? Que esa es la que a mí por lo menos me importa y que deja en definitiva la imagen lavada de un tipo simpático. Si vos claro, toda la justamente serie, por eso te lo preguntaba. Sí, total. Claro, el final te lo arruina y te transforma en un tipo peligroso. No quiero irme en barbaridades, ¿no? Pero un tipo peligroso, muy parecido en términos materiales al presidente de Villa Dálmine, en términos materiales, no en términos políticos, ¿no? Sino en términos materiales. Hay una diferencia abismal en otras cuestiones. Entonces, ese costado es el que yo corro de la serie. Pero hay un costado que la serie pone en discusión, que es mínimo, pero que sí nos pone en tensión, que deberíamos rever esto del poder real y el poder simbólico y el poder popular. Hay una escena en la que su mujer, Yoma, me olvidé el nombre, Yoma, recomienda a determinado coronel como jefe del ejército
y empieza a presionar con eso, empieza a presionar, y él contesta, vos no te enteraste que se cayó el muro, le dice. Sí, sí. Entonces, ese pedacito, para mí, vale la serie, porque eso descentrama un montón de cosas que nunca hemos discutido y que tenemos que ponernos sobre la mesa. ¿Por qué aquel señor que me proponía revolución productiva y salariazo me termina vendiendo en un consenso de Washington 2 años después? ¿Qué pasó en el medio? ¿Es todo decisión propia? ¿Están los poderes ahí? ¿O hay algo más que juega que en definitiva era el mundo que iba a la unipolaridad? Entonces, para los pibes que hablar de menemismo es mala palabra, bueno, veamos qué llevó a los seres estos a tomar determinadas decisiones. Eso me parece que la serie, si bien no lo muestra completamente, por lo menos ahí vos ves un destello de cosas que hay que discutir todavía. Totalmente. Raúl, ¿la seguimos el viernes que viene aquí en Alfabeto? Perfecto, encantado, y ya a partido jugado. Por supuesto, analizamos los resultados. Libre de atadura, vamos a poder hablar sin metáforas. Ha sido un placer, Raúl, hasta el viernes que viene y seguimos en contacto, amigo. Guillermo, un gusto. A disposición. Saludos a todos. Separamos y venimos con el licenciado Diego Fernández. Un millón de casas mudas y un farol que apaga las del sol y el rencor de aquella luna que se va por el espejo del retrovisor y no saber si uno ha de volver a ese lugar que amó. Iris Moda, importadores directos de Oriente. Marroquinería, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Iris Moda. Te esperamos de 9 a 17 horas. Iris Moda. Agreganos al WhatsApp 11 57 14 69 19. Iris Moda. Pasteur 474. Iris Moda. Lo que buscas en mejor precio y calidad. Almacén Natural Santa Anita. Encontrarás una amplia variedad de productos diseñados para cuidar tu salud y satisfacer tus necesidades. Ofrecemos opciones para diabéticos, celíacos y veganos, asegurando que todos encuentren algo delicioso y nutritivo. Almacén Natural Santa Anita. Encontrarnos en Estados Unidos 3619, Barrio de Boedo. Consultanos y haz tu pedido por WhatsApp 11 72 32 77 45 11 72 32 77 45. Almacén Natural Santa Anita. Timotea, venta por menor y mayor de calzado para la mujer, hombre y niños, botas, zapatillas, zapatos, sandalias y mucho más. www.timotea.com.ar. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Las mejores ofertas en precio y calidad Blend Vinos. Salidos de las bodegas boutique más importantes en Argentina. Blend Vinos, celular 15 38 25 19 42. La información, la opinión y la reflexión, ahora más cerca que nunca. FM Cristal y Radio Güemes, AM 1050. El dial que te invita a pensar. Consumo problemático de sustancias, adicciones, patología dual, drogadependencias, tantas palabras tienen esta problemática que no terminamos de simbolizar en integralidad y que todavía nos cuesta tanto incorporar y entender, pero sobre todo incorporar. A esta fecha, a esta altura del conocimiento científico de nuestra cultura, en este lugar y en este tiempo determinado, aún se estigmatiza lo que ya se sabe científicamente
que es una enfermedad y que además de ser una enfermedad es una vivencia propia que marca para siempre la vida de un sujeto, que lo condiciona y que lo obliga a empezar su vida de una manera más saludable. Tenemos muchas estadísticas al respecto, tenemos mucho para hablar al respecto, probablemente tengamos algún tipo de experiencia para este tema que es tan complejo y sigue siendo tan complejo para el abordaje no solo clínico sino para el análisis y para llevarlo al campo de lo social, para que no sea más un estigma, para que no sean vistos más como delincuentes, para que no sean vistos más como marginales, para que dejemos de una vez por todas a considerar a estos temas como cuestiones propias de la voluntad de un sujeto solamente. Para hablar de esto vamos a introducir el tema, vamos a hablar un ratito hoy, pero vamos a abrirlo para todos los espacios de Alfabeto para Locos, nada más y nada menos que con el licenciado Diego Fernández. Diego, muchas gracias por estar conectado. Buenas noches. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerte parte del espacio y desde ya hacerlo tuyo. Hemos hablado muchas veces por cuestiones asistenciales y no hemos tenido la oportunidad de compartir un espacio como este o más informal, no va a faltar la oportunidad. Pero quería por lo menos que introduzcamos este tema y que lo podamos ir desarrollando a lo largo de los encuentros en Alfabeto para Locos. ¿Qué tienes para compartirnos al respecto? ¿Qué opinas al respecto vos? Dale. Bueno, sí, queda pendiente el compartir otros espacios. Y con respecto a este tema, mirá, es muy amplio y es, como decís, para más encuentros. Me parece importante, voy a traer esto que decís vos. Nosotros en Argentina tenemos la ley de salud mental, que sobre todo todavía a veces la vivimos como una novedad y es del 2010 la ley. Total. Todavía hay cosas que se discuten, no digo más allá de las fallas que pueda tener la ley. Esto de rescatar a la persona padeciente con sus derechos, ¿no? Y de no estigmatizarlo, digo. Si no parece que la persona es un diagnóstico o la sustancia que consume, digo sustancia, y hoy lo escuchaba Manuel, que es un amigo. Hablar de las pantallas, bueno, a medida que va avanzando el tiempo y van apareciendo nuevas cosas, también van apareciendo nuevas formas de consumo. Ya, le ponemos ansia, pero también están las pantallas ahora, las apuestas en línea, el abanico se va ampliando. Entonces me parece interesante armar una tríada, ¿no? Sujeto, sustancia, contexto. En otro momento se hacía el foco en la sustancia, en otro momento en el sujeto, pero es la interacción de estas tres cosas lo importante, me parece, a la hora de trabajar y abordar esta problemática que es recontra compleja y muy difícil de abordar. Bien, me imagino que te habrá pasado como a todos los que nos dedicamos a la asistencia, que cada vez las problemáticas de salud mental que otrora tenían un concepto, si se quiere, unívoco, o por lo menos que tenían un nombre formal, depresión, ansiedad, etcétera. El consumo de sustancias ha transformado la clínica y por lo tanto el ejercicio profesional cotidiano. Sí, en realidad lo ha transformado de alguna manera y también nos ha hecho aprender o interesarnos un poco más en qué es esa problemática tan compleja. Yo estoy en contra de que las personas con consumo tengan que ser tratadas con súper especialistas en consumo. Me parece que sí hay que tener un conocimiento, pero me parece que lo fundamental es este trabajo integral de profesionales y también mucho trabajo de que se hace en los barrios, del invisible, del que no está, o del que más se necesita del Estado presente en los barrios, que es fundamental para que la persona tenga un contexto y un entorno que acompañe su proceso, ¿no? Totalmente. Mira, nos vamos a ganar mucho, ganando amigos se va a llamar este espacio al final, porque yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? Yo tampoco estoy a favor de estas super especializaciones en donde siempre se llega a posteriori, ¿no? Se opera sobre lo que ya pasó. Entonces, vos estás planteando exactamente el paradigma contrario.
es operar antes. Y en caso de que se necesite esa super especialidad, que va a ser, digamos, en algún momento claramente necesario, como todos los actores en esta circunstancia, tiene que ser excepcional. Y además tiene que ser siempre en términos transversales con el manejo de las otras circunstancias. De nada sirve que yo sepa que este remedio le va a hacer bien por 6 meses o 9 meses o encierre a una persona. No quiero ponerme a discutir estadísticas, pero la cantidad de pacientes que tienen recaídas después de internaciones prolongadas en edades productivas de su vida, por ejemplo en las comunidades terapéuticas, que yo la verdad que tengo un profundo conflicto de intereses con eso, en términos de tensión científica, pero también ideológica, lo confieso, y por eso lo pongo en esos términos, para que no se enojen tanto los colegas que trabajan en esos dispositivos, pero que en edades productivas de la vida de un sujeto, sacarlo de su contexto durante tanto tiempo me parece por lo menos polemizable. No estoy diciendo que no sea necesario, puedo estar equivocado plenamente, pero bueno, lo que vos propones es empezar mucho antes. Exactamente, digo, quizás esto que vos decís es más discutible y debatible, y bueno, entraríamos en otro tipo de discusión más ácida quizás. Pero sí, a esto me refiero con la función del Estado como elemento de prevención. Digo, no solo del Estado, sino de la comunidad, con compromiso de la comunidad en general. Lo que pasa es que la prevención es un gasto que no se puede redituar después. Claro. Porque políticamente no puede sacar rédito de lo que hace en prevención, pero yo me refiero a eso, ¿no? Como empezar a trabajar desde antes, desde mucho antes, desde que la persona necesite llegar a un especialista. No estoy en contra de especialización, digo, se puede empezar a trabajar desde mucho antes con este tipo de personas, y también coincido con vos en esto de que empecemos a discutir qué tan beneficioso es para la persona estar encerrado en época productiva de su vida, hay cantidad de tiempo. Digo, hay casos probablemente sea la mejor opción, y hay casos en los que quizás el que temor que produce trabajar con una persona que consume, haga que se tome ese tipo de decisiones, porque vos sabrás que es un poco frustrante trabajar con sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, digo, es parte de la profesión como tantas otras cosas. A mí me encanta este espacio porque justamente trato de relajarme, trato de compartir, trato de hacer un resumen de la semana, pero mira, estamos terminando el espacio y ya vamos a pelearnos con gente, pero ¿estás de acuerdo vos con el paradigma del solo por hoy, por ejemplo? Yo no. ¿Cuál sería el paradigma solo por hoy? No quiero ser más específico, pero en esta perpetuación de una persona que consume, como que toda la vida va a tener este problema y que debe plantearse día a día el desafío de no hacerlo, pero me parece que se determina la vida de un sujeto, tenga la edad que tenga, para siempre, y es algo que a mí me resulta muy difícil. Se notará seguramente desagradable también, por eso abrí el paraguas antes, pero no sé qué opinas vos al respecto. Yo, sobre todo porque a mí me gusta cuestionarme mucho lo que pienso y lo que me gusta pensar. Bueno, a mí me gusta que en este espacio podamos hablar las cosas así de frente, así que bienvenido Guille, bienvenido sea. Mirá, a mí yo estoy de acuerdo con que la persona no estigmatizarla con toda la vida en este problema y toda la vida tener que decidir día por día. Mirá, esto es ahora, que yo el día de mañana cómo se da la realidad. A mí me gusta pensarlo de manera en que son procesos y que son tiempos. Nada más. Digo, la persona que consume, mucha gente cree que tiene problema, muchos profesionales creen que tiene un problema con la sustancia, y quitando la sustancia, el problema de vida se van a arreglar, y probablemente lo que la gente no pueda entender o no pueda ver es que el problema es otro, que la sustancia fue la salida quizás más saludable o menos dañina o más barata que encontró en ese momento para tapar otro dolor que no pudo procesar o que no le desbordó a la persona. No es tan sencillo esto de mucha gente lo toma y digo por ahí se vende bonito esto de día a día, solo por hoy,
Digo, me parece que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Te parece que se trabaja con la familia? Yo noto mucho que las familias sufren mucho y que sufren mucho sobre todo por la falta de información, y creo que esa es una falla nuestra, definitivamente, ¿no? Que no le damos el lugar que necesita, en donde el paciente transcurre la mayor parte de su vida. Nosotros lo vemos 1 hora, 45 minutos, media hora, 20 minutos por semana, cada 15 días o una vez por mes. Donde transcurre la vida del sujeto es en su casa, con su familia. ¿Se le da ese espacio? ¿Se toma dimensión de lo que estamos diciendo? No, me parece que es buenísimo, estamos estoy encontrando coincidencias con vos, me parece que más allá de esto, del laburo con el paciente, que es muy valioso, también incorporar a la familia, orientar a la familia, que maneje información, y esto es lo que yo te decía, de la importancia que tiene en los barrios, en la comunidad, de la familia, los vecinos, los amigos, las ciudades de fomento, los clubes, digo, todos quizás esos valores que cuando nosotros éramos más chicos tenían mucha importancia y nos formábamos como personas alrededor de eso. Hoy está un poco más dibujado y es más difícil. Entonces recuperar un poco esos lugares como la familia o los clubes me parece muy importante para contener este tipo de problemáticas. Bien. Diego, ¿vos crees que nosotros como terapeutas, desde nuestras distintas disciplinas, le ofrecemos específicamente a aquella mamá, a aquel papá, a aquel hermano, a aquel conviviente, pareja, del sujeto que padece de estas circunstancias, un espacio suficiente como para, no solo para que pueda entender lo que le pasa, sino como para, no me gusta la palabra aprender, pero sí de cómo convivir con esas circunstancias mientras se elija estar en ese lugar? Me parece que falta cada persona lo que hace dentro del consultorio o en su espacio, pero me parece que están en estos espacios donde nosotros podamos dedicarle un tiempo a esas personas que eligen acompañar a quienes tienen esta problemática, no solo de decirles o contarles qué herramientas pueden tener, qué cosas pueden ir pasando, sino también de poder escuchar qué es lo que les pasa a ellos con esta persona con la que conviven todo el tiempo. Me parece que lo que falta, además de nosotros poder contar algo, también tener el tiempo de escuchar a esta persona, tomarnos el tiempo de escucharlo. Diego, mira, te conozco muy poquito, pero te conozco de una parte que para mí es muy, muy especial puntualmente, porque los que amamos lo que hacemos nos lo van a entender, porque te conozco del compromiso que vos tienes con tus pacientes. Así que ojalá tengamos algún espacio informal en donde poder compartir otras cosas. Te expreso humildemente mi admiración por ese compromiso, y desde ese lugar es en donde te puedo decir argumentalmente que es un placer trabajar con vos. Esperamos que el próximo viernes podamos ampliar estos temas o los que vos quieras compartir con nosotros y que te hagas parte de Alfabeto para Locos. Muchas gracias a vos también por tu compromiso y por el trabajo que realizamos de manera conjunta. Encantado el viernes que viene de compartir espacio, sin duda. Bueno, Diego, muchas gracias. Hasta el viernes que viene entonces, amigo. Buenas noches y buen fin de semana. Igualmente. Separamos y venimos para despedirnos. De casas When the night has come. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros Alfabeto para Locos. Para nosotros ha sido un placer ir generando este espacio y compartir con colegas con los cuales recién nos estamos conociendo. Esperemos que ustedes, que nos escuchan y nos ven, se hagan parte, que nos escriban, que estemos en redes juntos, en FM Cristal 94.9, en la 1050, la Güemes, en donde empezó Alfabeto para Locos, y en nuestros canales de streaming correspondientes. De mi parte, los esperamos el próximo viernes a las 21 horas
Mi nombre es Guillermo Gemar, soy médico psiquiatra y mis redes sociales son en Instagram, @Guillermo Gemar, Gemar con J, en X, @Hipócrates, JRS, y en Facebook, Hipócrates Junior Neuropsiquiatría. Van a encontrar en las redes de la radio y en las mías la repetición de El Espacio hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a partir de las 21 horas en Alfabeto para Locos. Buenas noches. Just as long as you stand